Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy como último tema. Que bueno, este tema inicialmente no estaba considerado para verlo, digamos, en la materia, pero pues bueno, es un tema también importante, fundamental, y bueno, es acerca de los sistemas de agua potable. ¿Sí? Lo de siempre, generalidades que tenemos que tomar en cuenta, que considerar para el diseño de una red de agua potable, así como también pues, cómo se ve involucrada la topografía en este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, en bueno, como ven ustedes, esta presentación, bueno, es un colega de Chile, ¿sí? Entonces es una presentación que está bastante resumida, muy sencillita, y una vez viendo la teoría, veremos un ejercicio ya con otros, digamos una aplicación ya que vamos a tener para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué criterio tenemos que tener? Entonces, lo primero es, el concepto general es que para diseñar una red de distribución es, en primera, importante haber definido pues, cuál va a ser la fuente de abastecimiento, de dónde voy a abastecerme de agua, porque ese tipo de redes tienen sistemas, digamos, de gasto o necesidades o demandas, digamos, todo el tiempo constante. Entonces es importante mantener también una fuente de abastecimiento que cubra esa demanda de agua, ¿verdad? Este tipo de problemática es también un problema pues a nivel internacional, porque la demanda de agua a veces no se ve cubierta al 100%. Por ejemplo, aquí en Guadalajara se demandan alrededor de 9.2 metros cúbicos de agua por segundo. Eso es lo que en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, consumimos por parte de Ciapa, por ejemplo, y sin embargo Ciapa realmente está dotando a Guadalajara de alrededor de 7.5 metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que Guadalajara tiene un déficit desde hace algunos años de demanda contra la oferta, ¿sí? Es decir, oferta menos metros cúbicos de agua que la que Guadalajara necesita, y eso por supuesto involucra un problema, desde pérdidas de presión en la red, desde cortes de repente en algunas colonias, y bueno, evidentes problemas relacionados con este tipo de abastecimientos, ¿verdad? Entonces, es importante definir una diferencia muy relevante con relación al sistema de alcantarillado. Es totalmente diferente las consideraciones que se tienen para una red de alcantarillado que la que tenemos para una red de agua potable. Por ejemplo, una red de agua potable deberá de trabajar con presión, es decir, siempre llena al 100%, perdón, su tubería. Cosa que recordarán ustedes en el tema de alcantarillado, se diseñaba esta red para trabajar hasta el 80% de su capacidad. Entonces, ese 20%, en este caso para el agua potable, sí se da, y la forma en que trabaja esta red, pues es bastante diferente, ¿verdad? Debido a que cuando llegan a una saturación del 100%, entonces la red trabaja de una manera diferente y se considera pues que trabaja bajo presión. Esas presiones también deben ser controladas, deben ser medidas y deben de ser establecidas mediante el uso de una presión mínima y máxima, porque evidentemente cuando esta máxima se ve rebasada, pues la tubería puede reventar o puede fallar, y si tenemos una presión mínima, pasa el caso contrario, en donde, por ejemplo, al abrir pues la llave cualquier usuario, pues no va a tener agua o va a tener una presión tan pequeña que no va a ser suficiente. Entonces hay un mínimo y un máximo que tenemos que cuidar. Esa presión o esa carga, que también le llamamos carga de la red, va directamente relacionada con la topografía, directamente relacionada. Y bueno, más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, las presiones mínimas normalmente dependerá del tipo de tubería y de cualquier tipo de red que estemos hablando. Normalmente debe dar en 10 para el medio rural y de 20 a 25. Eso por supuesto porque
en un medio rural la demanda no es tan severa como en un medio urbano, ¿verdad? Entonces, esas presiones, como les digo, dependen directamente de la topografía. ¿Por qué? Porque al nosotros ubicar, por supuesto, digamos, para irnos, digamos, entendiendo el concepto. Cuando nosotros realizamos una red de distribución de agua, hay dos tipos de red. Una red que va a trabajar con presión o con bombeo más bien, ¿sí? U otra que va a trabajar con presión, pero por gravedad. Es decir, lo que hacemos o lo que una ciudad hace realmente, una red grande como la de Guadalajara, por ejemplo, es que bombea el agua de las partes bajas, y esta agua es después bombeada pues a depósitos que se encuentran localizados en zonas con mayor elevación, para que por medio de gravedad simple cubra la demanda o cubra la presión. ¿Sí? Porque bueno, es evidente que no se va a estar bombeando todo el tiempo. Entonces, esto genera que entonces la topografía y el desnivel que se tiene entre el punto de almacenamiento o de abastecimiento y el punto en el que vamos a dotar de agua, ese desnivel y esa distancia tienen mucha relación con la pérdida de presión o con la presión. Entonces, la topografía aquí también tiene mucho que ver, ¿verdad? Es importante también, bueno, otro elemento también importante es la rugosidad de las tuberías. Algo similar a lo que vimos en el tema de alcantarillado, que en aquel ejercicio o en aquel ejemplo, nosotros nos basamos también en el coeficiente de Manning, por ejemplo, que ese coeficiente considera una pérdida por presión o pérdida de carga, dependiendo del tipo de material que es construida nuestra red, ¿verdad? Entonces, algo similar sucede con esta red de agua potable, en este caso utilizando el método o la base de Hazen-Williams, que nos dice que, por ejemplo, para el cálculo de la velocidad que va a llevar nuestra tubería o nuestra red, vamos a multiplicar, en este caso, 1.318 por un coeficiente de Hazen, luego por un radio de la tubería, luego por una pendiente elevada, bueno, por ejemplo, el radio elevado a la 0.63 perdón, la pendiente elevada a la potencia 0.54, ¿verdad? En donde entonces tiene mucho que ver también, como lo vemos en la parte inferior, el coeficiente de Hazen-Williams, ¿sí? Que dependerá del tipo de tubería, tendrá un coeficiente que va desde 100 a 120, 140, etc. Ahora, la segunda fórmula que vemos aquí se deriva de la fórmula que vimos también en el tema de alcantarillado, definido para la fórmula básica del gasto, donde se establece o se estima la pérdida de carga. Esto es que en qué puntos de una red se pudiera perder la carga o la presión pues, de nuestra tubería, y esto significaría después un problema. Vamos después, les digo, enseguida, ahorita la explicación, después veremos un ejercicio que resolveremos entre todos. Ahora, para determinar entonces los diámetros de la tubería, una forma más sencilla es utilizando la fórmula de Hazen-Williams, ¿sí? Que se basa también en el tema pues de la velocidad, y luego después pasa a la función básica del gas. Entonces tenemos que la velocidad media va a ser igual a el coeficiente de rugosidad de Hazen por el radio hidráulico de la tubería elevado a la 0.63 multiplicado por la pendiente del gradiente hidráulico, ¿sí? Y bueno, ahorita les explico a qué se refiere esto, por un coeficiente de conversión de unidades que se nos da pues la velocidad de flujo, ¿sí? Bueno, voy a pasarme directamente aquí a los datos de un ejemplo. Bueno, otro tema también importante son las velocidades permisibles, y bueno, eso también varía un poco, por supuesto, con relación a México. Recuerden que esta presentación que estamos viendo no es mexicana, pero por ejemplo en México las velocidades permisibles de toda tubería deben de andar entre 0.3 como mínima y 5 como máxima.
es, bueno, en este caso sí es muy similar a esta que vemos aquí. Esto también dependerá si la tubería es de algún tipo de material u otro, pues. Entonces, es importante también ir verificando velocidades, ir verificando varias consideraciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo aquí explicado y luego nosotros resolveremos otro. ¿Sí? ¿Cómo se diseña? O vamos a hacer un ejemplo de cómo diseñar para una pequeña urbanización. En primera, bueno, antes de continuar, muchachos, ¿alguna pregunta con el tema? ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, bueno, yo tenía una duda. No sé si este tema va a salir va a venir en el examen. No, ese tema no. Ah, ok, entonces nada más los tres que mencionó. Exactamente, sí. Perfecto, gracias, profe, todo. Muy bien, sí, de nada. Entonces, ya hablando entonces de cómo resolver el sistema o una red pues, de abastecimiento, debemos de considerar inicialmente los datos. Por ejemplo, ya habíamos hablado nosotros en el tema de alcantarillado sobre la dotación, que la dotación es el agua, la cantidad de agua que uno oferta o que le da a una población, ¿sí? Durante un día, litros por habitante por día. Que, bueno, en el caso de México, andan normalmente entre 200 a 250 o hasta 300. Mucho tiene que ver la dotación con la ubicación geográfica de la población o del sitio donde vamos a publicar pues nuestra distribución o red de distribución, porque por obvias razones al norte del país la dotación es inferior y conforme vamos bajando hacia el sur del país la dotación suele ser mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la dotación mínima para cualquier, digamos, para la salud misma de la población o de la gente, debe de ser de al menos 100 litros por habitante por día. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice. Entonces, en México estamos normalmente al doble. Entonces, esa base pues nos sirve. Entonces, lo primero es ver la zona geográfica donde vamos a construir nuestra red y con base a ello definir una dotación, ¿verdad? Por otro lado, vamos también a definir una tasa de crecimiento anual, ¿verdad? Porque, como bien saben ustedes, conforme pasan los años, en una misma localidad, en un mismo fraccionamiento, en una misma calle simplemente, el crecimiento poblacional normalmente va en aumento. Eso, por supuesto, en países como México, ¿sí? En donde normalmente en México, por ejemplo, se utiliza entre el 3 al 5% de crecimiento anual, de la tasa de crecimiento anual. Eso es que, bueno, no necesariamente tiene que ver con el hecho de que se construyan más viviendas en una calle, a lo mejor que ya existe, sino que con la misma cantidad de lotes o de casas, habitación, se va haciendo más densa la población. Es decir, en una casa de haber 2, al otro año hay 3, y luego a lo mejor hay 4 a los 3 años, y con el tiempo van aumentando la densidad por metro cuadrado de la población. Entonces, ya sea un fraccionamiento, les digo, nuevo, un fraccionamiento consolidado, cualquier tipo de población, debemos de considerar una tasa de crecimiento anual. Por otro lado, también debemos de fijar un periodo de diseño que normalmente también son 20 años. Y esto va relacionado también a el tipo de proyecto. En este caso, para agua potable, normalmente son también en México 20 años. Se determina, por otro lado, cuántas personas o cuántos habitantes, bueno, aquí lo nombra como solar. El solar es, bueno, es un predio, digamos aquí. Cuántas personas por predio o por lote van a vivir. Por otro lado, también dependerá si el fraccionamiento tiene área comercial o área verde. Bueno, cada tipo de uso de suelo tiene una demanda o una dotación diferente. Aquí, por ejemplo, hablamos de 6 litros por metro cuadrado, 6 litros por metro cuadrado para un área verde. Por otro lado, también deberemos de también ubicar y tener datos técnicos de la tubería existente de la cual vamos a tomar el agua, ¿sí? Entonces, como les comentaba también en el tema inicial de alcantarillado, debemos de considerar durante la ejecución de un levantamiento topográfico
obtener toda la información de la infraestructura o de la red actual. Sí, es decir, yo hago levantamiento y en ese levantamiento localizo por dónde van las tuberías de agua potable, qué diámetro tienen, en dónde están las llaves o válvulas de cierre, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los datos que yo pueda tener. Esto para poder lograr, digamos, un proyecto íntegro, ¿sí? O un proyecto con la información suficiente para el objetivo que busca, pues, el levantamiento. Por otro lado, también lo recomendable también sería considerar o conocer la presión que tiene nuestra tubería existente en el punto de conexión. Este tema probablemente sí es algo más complejo, pero también se deberá de considerar. Por otro lado también, y como punto final de estos datos iniciales, deberemos de considerar el coeficiente de rugosidad, que va a depender, como vimos anteriormente, del tipo de tubería que se proyecta utilizar. En este ejercicio o en este ejemplo se va a utilizar una tubería PVC y se fija un coeficiente de Hazen o de rugosidad de 140. Enseguida entonces, bueno, aquí vemos el croquis, un plano algo o con poco detalle, pero bueno, aquí nos habla entonces de que son tantos lotes o tantos solares, como le llaman por allá en Chile, y tenemos un área comercial y un área verde al inicio del fraccionamiento, y una calle principal llamada calle 24 con una tubería de 3 pulgadas de PVC. Datos iniciales. Entonces, ahora sí vamos a resolver esto, está muy sencillito. Tenemos que resolver entonces, primero definir cuántos solares o cuántos lotes tenemos. 27 lotes. En cada lote se tiene proyectado que habite 5 personas por cada vivienda. Entonces multiplicamos los 27 solares por los 5 personas por vivienda, obteniendo 135 personas que se espera vivan o habiten en este fraccionamiento. Ahora, a estas 135 personas es considerando una población actual. Es decir que a futuro o en 20 años la población va a ser mayor. Esto se calcula. Sí, ¿alguien va a decir algo? A sus órdenes. No, perdón, profe, es que apenas vengo entrando. Perfecto. Se me olvidó desactivar el micrófono, disculpe. Ok, no hay problema, adelante. Muy bien, entonces, teniendo ya la población actual, vamos a proyectar una población futura, ¿sí? Con los datos que vimos anteriormente. Por un lado, tenemos una tasa de crecimiento anual, como decimos, del 3%, y vamos a considerar un periodo de diseño de 20 años. Entonces, se utiliza una ecuación bien sencillita que nos define la población a 20 años. Esto es, primero, población futura va a ser igual a población actual, que va a ser multiplicada por 1 más la tasa de crecimiento anual, que es 0.03 o el 3%, pero sin porcentaje, 0.03, después elevado a la potencia que corresponde al periodo de diseño. Aquí es entonces, como lo vemos aquí abajo, 135 por lo que nos salga de multiplicar 1, o nos salga pues de encontrar 1 más, bueno, aquí está como 3 entre 100, pero es lo mismo que 0.03 elevado a la potencia 20, lo que nos da un resultado de 243.82, pero como .82 personas obviamente no existe, pero donde a la siguiente, inclusive si aquí hubiera salido .2, se va a un número arriba, se redondea una persona más. Tenemos 244 personas como población futura con una tasa del 3% y un periodo de diseño de 20 años. Ahora sí, con estos datos de población futura, comenzamos a estimar la dotación o la demanda, aquí le vamos a llamar nosotros demanda, con base a esta formulita que también vimos en el tema de alcantarillado. La única diferencia es que aquí nosotros le llamábamos aportación. Si ustedes revisan por ahí la presentación o el video que vimos en el tema de alcantarillado, verán la misma ecuación, salvo que aquí decía en vez de dotación, decía aportación. Pero aquí sí vamos a ingresar como dato inicial la dotación.
300 litros por persona o por habitante por día, por la población futura, obviamente, entre 86.400, que como habíamos dicho inicialmente, corresponden a los segundos que tiene un día. Y al final entonces aquí me da como resultado 0.85 litros por segundo, que es la demanda en litros por segundo que tiene la población, ¿verdad? Por otro lado, sí, también con la misma fórmula se estima los caudales o las demandas que nos van a exigir, vaya la palabra, las áreas verdes, por ejemplo, y se ingresa la misma fórmula, pero aplicándole la dotación de área verde y la superficie en área verde, ¿verdad? Y esto nos arroja un resultado de 0.019 litros por segundo. Enseguida, los tres tipos de caudales se suman. Bueno, aquí vimos dos nada más, porque me brinqué uno, perdón, me brinqué ese. El segundo, el gasto 2, que tiene que ver con el área comercial, donde también se utiliza la dotación de área comercial por la superficie que comprende el área comercial entre 86.400 y le da la demanda del área comercial. Al final se suman las tres demandas, la habitacional, la comercial y la de áreas verdes, y le da el resultado en litros por segundo de la demanda que tiene dicha red, ¿verdad? Ahora sí, con esto se utiliza normalmente un factor de 1.5, 1.25 como un coeficiente de seguridad, pero en este caso llamado variación diaria. Esto es tomando en cuenta también que sucede algo similar a lo que vimos en el tema de alcantarillado, donde recordarán que teníamos horas con más demanda, horas con menos demanda, y aquí entonces se considera simplemente 1.25 como variación diaria, en donde entonces la máxima demanda en un día para nuestra red será de 1.26 litros por segundo, y este será el dato que nosotros vamos a utilizar como base, ¿verdad? Aquí también, bueno, existen diferentes también fórmulas o variantes que considerar. Aquí tenemos un caudal máximo horario, ¿sí? Que aquí se multiplica por 2. Tenemos aquí un gasto máximo horario de 2.02 litros por segundo, algo similar a lo que veíamos en el tema del alcantarillado, y de aquí se toma, por supuesto, el más alto para ser después comparado. Este gasto, créanme que para una tubería de agua es muy sencillo de cubrir. Prácticamente una tubería de 2 pulgadas, pequeñita, me cubre esta demanda. Inclusive hasta si le damos una presión bastante buena, hasta casi la de 1 pulgada, yo creo que me cubre esta demanda. Entonces una demanda de 2 litros por segundo es realmente mínimo. Entonces, para ahora sí considerar la presión que necesita y otro tipo de variables, se realiza un levantamiento topográfico altimétrico donde se determinan las curvas de nivel. Por supuesto que, bueno, aquí nos presentan un plano topográfico bastante feo, pero bueno, aquí lo importante son los datos, no tanto la presentación, ¿verdad? Con esos datos entonces se definen las cotas o las elevaciones de inicio en un punto 1, en un punto 2, en un punto 3, en un punto 4. Que aquí, si ustedes se dan cuenta, o si vemos o entendemos las curvas de nivel, estamos trabajando en contra de la gravedad, ¿verdad? Porque estamos iniciando en la cota 92 y la de arriba tiene la 102. Estamos 10 metros abajo de la parte final del fraccionamiento. Sin embargo, repito, en este caso, como la tubería de agua lleva presión, el agua probablemente alcance a surgir hasta acá, hasta la 102, aunque esté en un nivel superior que la toma, porque de entrada la red de agua municipal, la red de agua existente, ya lleva una presión o una cuota de operación que seguramente cubre esta, ¿verdad? Entonces aquí les digo, se obtienen o se definen los puntos de registro o puntos de válvulas de cierre, y aquí se definen entonces 5 puntos que vamos a estudiar, ¿verdad? En cada punto se estiman primero la longitud, ¿verdad? Que bueno, voy a regresarme un poco. Aquí tenemos longitud 1, 2, 3 y 4. Y bueno,
sacamos los tramos en metros lineales o metros horizontales, distancias horizontales hacia los puntos, y levantamos aquí la longitud de la línea de propuesta. Por otro lado, con base al plano altimétrico, ¿sí? Comparándolo con el plano de lotificación, por ejemplo, se obtienen las cotas de los puntos 92, 95, 97 y 103, ¿verdad? Ahora entonces, con esos, se define con esos datos un caudal por metro lineal. Quiere decir que entonces tomamos como referencia el gasto máximo horario, que fue el que calculamos anteriormente, y se define o se divide, en este caso, entre la longitud del tramo total. Eso nos da un caudal por metro lineal de nuestra tubería, ¿verdad? Con esos datos entonces se va, digamos, considerando las pérdidas de presión que se van dando, restando aquí, por ejemplo, la pérdida 2 o el punto 2 será igual a el punto 1 o a la cuota del punto 1, a la presión inicial del punto 1 más la cuota 1 menos la cuota 2, ¿verdad? Y se define después, o se toma también aquí la consideración de esta fórmula, ¿sí? Que es alfa por la longitud, por el caudal horario, y elevado a la 1.85. Que bueno, esto viene en un libro que, bueno, en este caso no está bien ampliado el tema. Y bueno, a final de cuentas entonces obtenemos una tabla con base al gasto por metro lineal, que nos va definiendo cuál es la oferta que nosotros vamos dando en cada uno de los tramos y cómo los desniveles nos van causando un problema, ¿verdad? Aquí vamos llenando esta tabla donde me dice pues las longitudes, los gastos del tramo. Ahorita vamos a ver cómo calcular el gasto, no se preocupen, ahorita vamos para allá. Así que es lo importante, aquí nada más es breve introducción. Y pues bueno, al final aquí vamos entendiendo, vamos encontrando las presiones y todo ese tipo de variables, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos la primera parte. El día de hoy será un tema cortito, no es un tema muy extenso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces, voy a compartirles entonces otra pantalla con una presentación pequeñita que yo trabajé, en la que vamos ahora sí a resolver un problema. Vamos a resolver nosotros aquí un ejercicio de un ejemplo, ¿sí? A ver, ahí está. Bien, entonces, un ejercicio sencillito. En el tema de agua potable, entonces, ya en resumen de lo que vimos anteriormente, vamos a realizar entonces proyectos, o vamos a realizar con una formulita muy sencillita, vamos a poder resolver nosotros los datos o los ejercicios, ¿sí? Deberemos de tener, por supuesto, datos básicos, que ahorita vamos a ir llenando en el ejercicio, que ya vimos anteriormente, que es la población actual, la población proyectada, la dotación, la demanda que me surge, que me exige, pues, la población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nosotros esta fórmula, que es la fórmula de Hazen-Williams, ¿sí? Que esta va más relacionada, esta fórmula, digamos que la fórmula de Hazen-Williams tiene diversas vertientes. Esta en especial tiene más que ver con la topografía. Esta es, para mí en lo personal, por eso la que yo creo que más nos va a servir como ejemplo y la que tal vez también podamos entender de una manera más sencilla. Esta me dice que el gasto, ¿sí? O el caudal, que también se define como caudal, dado en metros cúbicos por segundo, va a ser igual a 0.2785, que es un coeficiente de conversión de unidades, por un coeficiente de Hazen, que ahorita vamos a ver que tiene también que ver con el coeficiente de rugosidad, por el diámetro interno de la tubería, dado en metros, no en pulgadas, y enseguida la pendiente, ¿sí? Me preguntan que si voy a subir el video. Sí, por supuesto, lo voy a subir, entonces no tengan ustedes problemas.
Entonces, bueno, tenemos entonces también aquí la pendiente, ¿sí? Que, bueno, esta tiene que ver, por supuesto, con la topografía directamente, ¿verdad? Que normalmente para la determinación, de hecho, una aplicación que para la topografía es también importante, es hacer un perfil topográfico, por ejemplo, en donde en ese perfil topográfico yo puedo definir de manera bien sencillita, de manera muy sencillita, la elevación del punto donde yo voy a instalar, por ejemplo, un tanque o una fuente de abastecimiento, y de ahí el desnivel que tengo hacia el punto de población o de zona que voy a dotar, y de ahí también entonces obtengo una pendiente de una manera muy sencilla. Y bueno, recordándoles, aunque ustedes ya lo saben, que esta pendiente es la que se obtiene de restar o de dividir, perdón, un desnivel entre una distancia, ¿verdad? Por otro lado, también deberemos de considerar un coeficiente de Hassel, que tiene que ver también entonces con el material de la tubería, y fue lo que vimos también en la diapositiva o en la presentación anterior, donde normalmente, digo, también es importante que ustedes sepan que, bueno, normalmente el 99% de tuberías de agua potable son de PVC o de plástico. Digamos que la mayoría son así. Hay otras cuando, digamos, la presión de la línea es mayor, entonces sí se construyen o se hacen de acero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero la gran mayoría de redes de distribución son de PVC. Entonces, normalmente 140 es el coeficiente de Hassel más usual, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de línea tenemos? Por un lado, les digo, en el tema de agua potable tenemos tuberías de distribución y tuberías de impulsión. La de impulsión sí son de acero. La de impulsión se refieren a esta línea que tiene presión, digamos, derivada del bombeo, en donde nosotros, esa tubería, digamos, tiene una carga mucho más fuerte, mucho más importante, y que sí es importante que esté construida de acero. Una vez que esa tubería de acero bombea, digamos, o el agua llega a una parte de elevación mayor, entonces ya por gravedad, esta agua va a empezar a bajar, donde esa red de distribución ahora sí se convierte o se construye pues de PVC. Entonces aquí vamos a considerar esos coeficientes de Hassel. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio, ¿sí? Vamos a darle aquí datos, vamos a darle valores y vamos a iniciar entonces con nuestro procedimiento. Vamos a imaginar entonces que tenemos, por ejemplo, una demanda, y vamos a poner un ejercicio muy sencillito. Una demanda, vamos a darle un valor de 5 litros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que la demanda, que una población que ya estimé o que ya calculé con la presentación anterior me exige. ¿Sí? Ahora, vamos a manejar un coeficiente de Hassel o de rugosidad, pensando que es una tubería de PVC de 140. Es tubería de PVC, ¿verdad? Por otro lado, vamos a tener un diámetro. A ver, un voluntario que me dé o me proponga un diámetro. ¿Qué diámetro, dado en pulgadas, por ejemplo, les parecería suficiente para cubrir la demanda de 5 litros por segundo? A ver, alguien que me ayude, si no ahorita nombramos a... A ver, por ejemplo, compañero Giovanni Mendoza, ¿y me escucha? Se me hace que no. A ver, compañero Gustavo o Alcaba. Es lo que ando viendo, profe. Correcto. Me perdí en eso. A ver, propónganos, compañero, aquí no hay respuestas equivocadas, no se preocupe. Un diámetro para una tubería de agua que en este ejercicio nos debe de cumplir una demanda de 5 litros por segundo.
La que usted quiera, no hay, no hay problema, sí, digo, aquí no hay respuestas equivocadas. Digamos que este método es... ¿En pulgadas? En pulgadas, sí. 2, 4, 6, 8, algunas pulgadas que sí, usted considere que es... Pues 5 litros por segundo, yo creo que una de 4 pulgadas, ¿no, profe? Porque si fuera de 6 sería ya de alcantarillado de afuera. Sí, ya la de 6 probablemente ya exceda la demanda. Me parece bien, vamos a manejar 4. Gracias por la sugerencia. Y el hidráulico. No pasa, les digo, en muchas ocasiones, también cabe destacar, en muchas ocasiones nosotros tenemos que realizar prácticamente una prueba y error. ¿Sí? O sea, yo propongo un diámetro, propongo un diámetro así, digamos, a criterio, y si ese gasto no me da lo suficiente, entonces simplemente después vuelvo a calcular y estimo ahora un valor, pues un valor que sea diferente, y por eso nos va a dar nuestra demanda. O sea, no hay realmente mucho en qué equivocar, simplemente es prueba y error, por decirlo de esta manera. Entonces, ya tenemos aquí los 4 pulgadas, que si yo la convierto, en este caso recuerden que es dado en metros. Metros, acuérdense que es, bueno, aquí lo vamos a anotar como paréntesis. Acuérdense que un metro, o más bien una pulgada va a ser igual a 0.0254 metros. Esa es la igualdad que tengo. Entonces, para convertir 4 pulgadas a metros, simplemente multiplico 4 por 0.254, dándome un valor aquí de 0.1016 metros, ¿verdad? En este caso debe ser metros, ¿sí? Porque estoy manejando metros en todas las unidades de aquí. Ahora bien, para la pendiente, ¿verdad? Para la pendiente deberé de necesitar realizar un perfil topográfico y de ahí extraer 2 datos. Vamos a utilizar este como ejemplo. Imaginémonos que aquí, en esta parte superior de esta pequeña elevación, voy a construir un tanque, y en la parte de abajo voy a construir o va a construirse pues el punto de dotación, donde voy a dotarme, ¿sí? Entonces me acerco aquí y aquí me dice que tenemos una elevación de 2060.95. Entonces voy a pasarlo acá, ¿sí? Entonces, para la pendiente, ¿sí? Necesito saber que elevación 1, ¿sí? Dijimos que era 2060.95. 2060.95. Por otro lado, la elevación 2, la elevación en donde voy a dotar a la población de agua, vamos a tomar el punto de acá, tiene la 1995.63. 1995.63. Por otro lado, sí, voy a tener que tomar la distancia de un punto y otro, porque evidentemente después lo voy a dividir. Entonces, esto se obtiene simplemente restando un cadenamiento menos el otro. Si aquí le llegué al cadenamiento 260 y el tanque o la parte elevada, por ejemplo, está en el 100, ¿qué distancia recorrí de la 100 a la 260? ¿De la 100 a cuál, profe? De la estación 100 a la estación 260 de mi perfil. Son 160 metros. 160, ¿no? Es correcto, 160 metros. Exacto. Y de ahí entonces ahora sí obtengo la pendiente, que obtendría aquí entonces 2060.95 menos 1995.63 entre 160. A ver, alguien trae por ahí calculadora que me ayude por favor a calcular esos datos. Sí, yo, profe. Me salió del 40%, profe. 40%, a ver, sin porcentaje. Sí, a ver, son 260.95 menos
1995.63 para calcular la diferencia de alturas, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok, Y eso Permítame. en 360. sí, 40, 82. son 65.32 metros de diferencia. 0.65. 360. Sí, 0.065. 4. 0.465. Punto 4. Punto 40, 82. Así es, punto 40.825. Ok, perfecto. Bien, a los demás, digo, si alguien más está comprobando ese cálculo, ¿les da lo mismo o alguien por ahí le da diferente? A mí me da lo mismo. A mí me salió. Sí, a ver. Correcto, sí es correcto. Ya lo acabo de comprobar, es correcto. Esa es precisamente la pendiente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, gracias por el cálculo. Entonces, ahora sí, con esos datos, aplicamos la fórmula que tenemos aquí arriba, ¿sí? Cuidando, por supuesto, los paréntesis, cuidando las potencias, estas son potencias, y obtenemos el gasto. En este caso, por supuesto, el gasto que vamos a obtener aquí está dado en metros cúbicos por segundo, y esta demanda está dada en litros por segundo. Ahorita vamos a hacer esa comparativa. A ver, entonces, de favor, muchachos, ayúdenme a calcular con esta fórmula de Haschen, ahora sí, el gasto que nos da nuestra propuesta. Sale 0.05874. Perfecto, 0.05870. 58, Ajá, 74, ok, sí, 67. 74. Vamos a redondearlo a 5 decimales. Yo creo que es suficiente. Y sería 5, ¿verdad? Entonces, Sí. correcto. Gracias. Sí, profe. Eso les da a todos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, a mí también me salió lo mismo. Excelente. Ese sería entonces el gasto que la tubería que yo propuse me está entregando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo comparar? Acuérdense que no es comparable en este caso todavía litros por segundo contra metros cúbicos por segundo. Son unidades diferentes. Entonces tendrá que convertir los metros cúbicos por segundo en litros por segundo. ¿Alguien se acuerda cómo se convierte? Por ahí creo que lo habíamos ya hecho en el tema de alcantarillado. ¿Cómo puedo convertir metros cúbicos por segundo a litros por segundo? Acuérdense que, bueno, es muy sencillo. Simplemente tienen que aprenderse, tienen que recordar que en un metro cúbico caben 1000 litros. Así de sencillo. De hecho, es como se concibió la unidad de litro, dividiendo un metro cúbico en 1000 partes. Entonces simplemente es o por 1000 o entre 1000. En este caso son por 1000, evidentemente, ¿verdad? Entonces si yo multiplico esos metros cúbicos por 1000, me daría 58.75 litros por segundo, ¿verdad? Sí se entendió, muchachos, esto, ¿verdad? Sí, profe. Simplemente lo multipliqué por 1000. Si fuera al revés, y yo quisiera multiplicar o convertir litros por segundo a metros cúbicos por segundo, lo divido entre 1000. Entonces aquí vemos que estamos muy sobrados, ¿verdad? Demasiado sobrados. Lo cual, digo, en este caso es un ejemplo, un ejercicio, pero en este caso vamos a tener que volverlo a calcular, porque lo repito, en muchas ocasiones, eso también es una realidad, en muchas ocasiones los cálculos de dimensionamiento, se les suele llamar así, el dimensionamiento de tuberías, por ejemplo, normalmente es con prueba y error. Proponemos una tubería de tal diámetro y vemos qué nos da.
proponemos otra y normalmente suele ser así, entonces es normal. Entonces la propuesta del compañero estuvo bien, pero muy excesiva. Probablemente si yo fuera, digamos, a una, con el presidente municipal de alguna localidad y le digo que la tubería le va a costar más cara porque yo voy a contemplar 58 litros por segundo, seguramente no va a querer. Entonces aquí vamos a tener que proponer una tubería más pequeñita para que el gasto se adopte más. Si es bueno, por supuesto, que el gasto que me arroje mi cálculo rebase la demanda, pero no 10 veces, un poquito, a lo mejor 1.5, 1.3, 2 tal vez, pero nada más. Entonces, 3 pulgadas, profe. Vamos a probar con 3 pulgadas, si bien les parece, no hay ningún problema. ¿Sí? Nada más aquí se lo voy a cambiar aquí al valor de 3 pulgadas ahora, por supuesto que ni la elevación cambia, ni la distancia, ni la pendiente. Solamente cambia el diámetro. Entonces aquí, por ejemplo, me daría 0.75, me parece. Déjenme verificar. Sería aquí, para convertirlo a metros, 3 por 0.0254. 76.2, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, entonces, gracias. Con esos datos, ahora recalculen, por favor, recalculemos de nuevo la fórmula de Hagen-Williams con los mismos datos, excepto el diámetro, que ahora cambió. Y vemos qué gasto nos da aquí. Les encargo, por favor, ahí, hagamos el cálculo y vemos qué dato nos da. $0.1038. 0.1038. Creo que debería dar al revés. A ver, chéquelo, de favor. Que debería de disminuir, y aquí aumentó. A ver, verifíquelo ahí con calma. Creo que no debe dar menos. A ver, según yo, nos da esto. Les agradecería, por favor, que tenga calculadora ahí lo verifique. A mí me salió eso. Lo que yo, Sí, profe, ya redondeando, sí da. Está bien. Sí, redondeado, exactamente. Perfecto. Gracias. Lo que significa que seguimos muy arriba, porque si lo multiplico de nuevo por 1000, ¿verdad? Me daría entonces 27.57. Acuérdense que es simplemente recorrer el punto decimal 3 lugares. 1, 2, 3. Me daría aquí. Me daría en medio. El 7 y el 5. Entonces ya disminuimos, pero seguimos muy arriba, ¿verdad? Vamos a volverlo a bajar. Vamos a cambiarlo entonces a 2 pulgadas, donde seguramente aquí ya vamos a cubrir, ¿verdad? 2 pulgadas sería 56, me parece. A ver, alguien por favor que me ayude a calcular a cuántos metros representan 2 pulgadas. 5 y fracción. Creo que es así. Correcto. Bueno, entonces, ¿ya alguien tiene el dato? ¿Cuántos metros es 2 pulgadas? Según yo es esto, pero me gustaría que me corroboraran, por favor, si el dato es correcto. Sí, profe, es eso. Perfecto. Sí, profe. Ahora sí, entonces, con esos datos, con ese nuevo diámetro, vamos a verificar qué gasto nos da, ¿verdad? A ver, si alguien lo tiene, por favor, compártame su resultado, a ver cuánto le da. Yo tengo un resultado, profe. Bien, ¿cuánto le da? Me da 9.49 a la menos 3. A la menos 3 quiere decir que tenemos 2 ceros antes. O sea, 0, 0. Lo redondeamos Sí. a 2 decimales, entonces, perdón, a 5 decimales como el anterior. Entonces sería 949, ¿verdad?
Sí, Entonces, gracias. Si lo multiplicamos por 1000, ahora sí va a estar más ajustado, ¿verdad? Porque sería 9.49, ¿verdad? Hay que recordar, nada más recorremos 3 lugares el punto decimal. Me daría 9.49 litros por segundo, lo cual, pues ya me parece más lógico, porque estamos casi o un poquito menos que los 2 metros cuadrados por encima de la demanda. Sí, es decir, perdón, el doble de litros por segundo que la demanda. Es decir, entonces que nuestra tubería no está tan excedida. Siempre todos los diseños, no solamente de tuberías, se dejan un poco sobrados normalmente. Es decir, una zapata se deja un poquito de más, un cable eléctrico se deja un poquito de más, siempre es evidente que se debe dejar así. Entonces, en este caso, ya 9 litros por segundo que me da mi tubería de 2 pulgadas me cubre perfectamente la demanda. ¿Sí? Entonces, con eso vimos un ejemplo. Vamos a ver otro que está también muy sencillito, pero para que vean también otra aplicación. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, de cómo aplicar este tema o cómo aplicar este cálculo? Profe, una pregunta. Sí, dígame, a la orden. Si la tubería fuera de menos pulgadas, por ejemplo, ¿se taparía el tubo, bueno, la tubería? Bueno, aquí hay que aclarar mucho, hay que aclarar muy bien de qué tipo de flujo va a llevar la tubería. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con tuberías de agua potable, lo que quiere decir que para que el agua potable, digamos, entre al sistema, esta agua ya fue tratada, ya fue, digamos, está saliendo pues de plantas de tratamiento, lo cual significa que es poco probable que esa red lleve sólidos, o lleve pues arena, o lleve otro tipo de, o tierra pues, o lleve otro tipo de elementos. Normalmente donde sí se presentan taponamientos es en las tuberías de alcantarillado, porque en el alcantarillado recuerden que allí sí, como captamos agua residual, ahí sí podemos tener más infiltraciones o más variables de entrada de elementos que no deben de entrar. Aunque bueno, con el paso del tiempo es evidente que una tubería de 2 pulgadas puede llegar a soldarse, sí puede llegar a soldarse, pero normalmente en un largo periodo de tiempo. Les repito, el agua potable normalmente lleva menos elementos sólidos, menos infiltración de ese tipo de datos, ¿verdad? Entonces, sí se puede, le digo, pero las tuberías de agua normalmente no presentan ese tipo de fallas. Las fallas normalmente más comunes en una red de agua se deben o son debido a rompimientos de la tubería, por ejemplo, porque también digo, es evidente que como una tubería de agua lleva una presión mucho más severa que una del alcantarillado. El alcantarillado, recuerden que es una tubería que no trabaja nunca llena, siempre está a un máximo de un 80% de uso, entonces no trabaja bajo presión. Entonces las tuberías de agua, como si trabajan bajo presión, o sea, bueno, para que se entienda, al decir por presión, quiere decir que está 100% llena, ¿verdad? Entonces, como está 100% llena y siempre está saturada y cargada, pues la línea, suele haber más, digamos, puede haber más problemas de rupturas, que esa tubería se quebre, a que se asolve. Es algo medio curioso, pero sí suele suceder. Las fallas son diferentes. Algo que también nos suele dar también problemas en las tuberías de agua es que la edad de las tuberías a veces se cumple, ¿verdad? Y eso también le causa pues algún problema con el paso del tiempo. Entonces, no sé si respondí su pregunta, compañera, o Sí, profe, ya entendí. Gracias. o no. Muy bien, ¿no? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, para pasar entonces al segundo ejemplo, que está bien sencillito, pero también es muy interesante para que vean cómo ya podemos diseñar y proponer algunos elementos geométricos de una manera muy, muy sencilla. ¿Alguna otra pregunta, entonces? Una duda, profe, no sé si es un poco
digo, estamos calculando lo del alcance del tubo. No sé Sí. si tenga que ver también la presión, cómo detectar que hay alguna fuga o algo. Sí, de hecho existen unos equipos que nos miden la presión en una red, ¿verdad? De hecho, el comentario que la pregunta que me hace es muy buena, muy certera, porque efectivamente la forma en la que se detectan rupturas en una red de agua es por las pérdidas de presión, exactamente por eso. Cuando una tubería tiene una fuga en alguna parte, la presión cae, evidentemente. Entonces, sí, efectivamente, una forma de detectar fallas en una red es exactamente mediante el uso de equipos que miden directamente la presión en una red, y eso nos ayuda a encontrar las fallas y, por supuesto, a repararlas. Porque, bueno, también cabe destacar una ruptura de agua potable, de una red de agua potable, es, a final de cuentas, una pérdida de dinero, porque estamos desperdiciando agua limpia, ¿verdad? Y además, este tipo de agua, como lo vimos también, por ahí me hicieron una pregunta, me parece, vimos el tema de agua, de vialidad. También ese tipo de sistema o de problema me va a generar después un asolvamiento o una falla en las bases de una vialidad, y a la larga me genera otro tipo de problema. Entonces, sí debemos digo, no sé si respondí su pregunta, pero sí es muy diferente cómo falla una red de alcantarillado y de agua. Son totalmente diferentes. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Muy bien, ¿no? ¿De qué a ustedes? Bueno, última pregunta, si gustan, o si no, ya pasamos al tema al segundo ejercicio, segundo ejemplo, para que vean otra aplicación que tiene este tipo de redes. Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo, vamos a hacer un segundo ejemplo. Bien, este ejemplo consiste en lo siguiente. Es un ejercicio diferente. Este tipo de elementos, o este tipo de métodos de la fórmula, pues, de Hazen-Williams, también me va a servir para estimar la altura, por ejemplo, de un tanque de agua, ¿verdad? Porque con el cálculo que ahorita vamos a realizar de la altura, es decir, yo aquí voy a poder jugar con la altura de mi tanque, vamos a poder determinar si eso me genera una carga suficiente en la tubería o no. Es decir, si yo un tanque de agua lo hago o más alto o más bajito, o sea, menos alto, la presión va a cambiar. Es un ejemplo, digamos, a algo similar a lo que sucede en un sistema de agua de una casa o de un edificio, ¿sí? En donde, como saben ustedes, los tinacos, por ejemplo, se construyen en la azotea, en la planta más alta, para que ya después nada más le abramos a la llave y solita me genera una presión en los niveles inferiores. Esa misma lógica se aplica también en redes, por ejemplo, de agua potable más grandes, ¿verdad? En donde si yo necesito más presión, hago más alto mi tanque. No más, digamos, no más grande, o sea, no de más capacidad, más alto. Puedo tener un tanque de la misma capacidad, pero más alto, y eso me genera una presión mayor. Entonces, aquí, en este segundo ejercicio vamos a tener algunos datos que cubrir, o algunos datos básicos, y de ahí vamos a proponer una altura para saber si esa altura es concordante o no con la demanda que me exigen. ¿Sí? Entonces, el ejercicio va a consistir en esto. Tenemos como dato inicial una demanda que tenemos que cubrir. Aquí supongamos que tenemos una demanda más alta que la anterior. Supongamos que son 12 litros por segundo. ¿Sí? Esa es la demanda que la población exige. Supongamos que, aquí no tengo yo un croquis muy detallado. Tenemos aquí un tanque elevado, ¿sí? Supongamos que justo a un costado del tanque elevado está la población que queremos dotar, ¿sí? Entonces, vamos a tener como datos conocidos lo siguiente. A mí me contrata un municipio
¿sí? Y me dice, bueno, yo quiero hacer un tanque elevado, no sé de qué altura, pero sí requiero que dicho tanque elevado tenga como salida una tubería de PVC, ¿sí? Una tubería de PVC de 3 pulgadas, por ejemplo. ¿Por qué 3 pulgadas? Porque, bueno, tal vez en un momento dado le sobró de otra obra y dijo, bueno, no busques muchas tuberías o muchas opciones de tubería. Yo quiero que esa que tengo en la bodega se utilice para este proyecto. ¿Sí? Pero bueno, lo tenemos ya entonces fijo y diámetro de tubería. ¿Sí? Entonces, la distancia a la población, es decir, del tanque que tenemos aquí a la población que vamos a pasar, tiene solamente una distancia de 22 metros. Pequeñita. A 22 metros está ya la población que voy a dotar. Entonces, el único dato variable va a ser la altura del tanque. Okay, vamos a considerar que el nivel o la cota de la parte inferior del tanque es la misma elevación o la misma cota de mi población. Entonces, el único desnivel que voy a tener va a ser la altura del tanque mismo. ¿Sí? Ahora entonces, con esos datos vamos a iniciar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este ejemplo es primero determinar el coeficiente de Hazen-Williams, por ejemplo. Que en este caso es 140 porque es PVC como el ejemplo anterior. Ahora, el diámetro, ¿verdad? Que ya habíamos calculado era de 0. En este caso, como son 3 pulgadas, ¿verdad? Sería, como habíamos visto, 0.0762 metros. Es un dato que ya lo calculamos en el ejemplo anterior. Ahora, aquí la pendiente es la con la que vamos a estar jugando, por decirlo así, ¿verdad? A ver, entonces, en el primer ejercicio, ¿sí? Vamos a tener, a ver, alguien que me proponga o que nos proponga una altura primero, ¿sí? Y para ver si nos da la presión. A ver, alguien que nos ayude, ¿qué altura proponen primero para el tanque que vamos a tener? No nos vayamos con 35 metros. Es un ejemplo que yo tenía anteriormente, pero vamos a darle una altura diferente. Unos 15. ¿Cuánto, perdón? Se me cortó la voz. 15 metros. 15 metros. Bien, me parece bien. Vamos a manejar primero una altura propuesta de 15 metros. Como no pasa de que la modifiquemos y recalculemos. Como dijimos aquí, tenemos ya una distancia de 25 metros, ¿verdad? Ahora sí. Voy a poner por acá esto para poder ver estos datos. Ahora bien, entonces, alguien que me ayude con esos datos, ¿qué pendiente nos da? Simplemente de medir altura entre distancia. ¿Qué pendiente nos da? ¿0.68? ¿Sí? Sí, 68, vamos a redondear las dos. 18, perfecto. Es correcto, es lo que nos da, exactamente. Gracias. Entonces, ahora sí, con esos datos, ¿sí? Háganme el favor de calcular con la misma fórmula de Hazen-Williams, calcular el gasto que nos arroja esta altura propuesta para ver si nuestros datos corresponden o no con la demanda que queremos. Entonces, ayúdenme por favor a verificar estos datos. Si le resolver. Tengo un resultado, profe. Perfecto, ¿cuánto le da? 0.036. 0.36. Perfecto. Gracias.
Pero los demás, alguien que me ayude, por favor, a encontrar el resultado, a ver si les da lo mismo, les da diferente. A mí me da igual también. Igual, perfecto. ¿A cuánto me correspondería ese gasto, por ejemplo? Ese gasto en litros por segundo, ¿a cuánto correspondería? ¿Serían 360? No, hay que recorrer el punto decimal nada más 3 veces. Que serían 36. Sí, 36, me equivoqué, profe. No hay problema, no se preocupe. Ahí está, 36 litros por segundo, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que de nueva cuenta me dice, no, ¿sabe qué, ingeniero? Pues sí, me va a salir muy caro un tanque de 15 metros, porque el acero que traigo de Estados Unidos subió y está muy caro. Entonces, hágamelo más chaparrito para ahorrarme por ahí algo de dinero. No hay recursos en el municipio. Entonces vamos a modificar la altura, ¿verdad? Para que el gasto me dé menor y no tan desfasado, porque aquí tenemos prácticamente 3 veces la demanda, lo cual, digamos, está muy sobrado, estamos sobredimensionando, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar otra altura, ¿sí? A ver, alguien que me ayude o que me dé una opción de una altura menor a 15, para ver si esta se parece más a los 12 metros, a los gastos de 12 metros que deseo cubrir. A ver, cualquier altura, nada más que busquemos ese criterio, que no sea tan desfasado. 8 metros. 9 metros. Vámonos con 8.5, por ahí alguien nos comentó 9, otro 8, vámonos mitad y mitad, 8.5, ¿verdad? Ahora bien, si ahora la altura es de 8.5, ¿qué pendiente tendríamos aquí? ¿Ven? Que me haga favor de que 0.38. 0.38. 0.38. ¿23? ¿Así? 63. Ok. 63. 38, 63. Perfecto. Muy bien, entonces, ya como modificamos la pendiente, ahora volvamos a calcular el gasto, ¿sí? Para ver si este es más semejante o se acerca más a 12 litros por segundo. A ver, entonces háganme el favor de calcular ahora el nuevo gasto con esta nueva altura de... Ya tengo un resultado, profe. Perfecto. ¿Cuánto le da? Me da 0.02675. 2675. Perfecto, gracias. A ver, ¿los demás les da lo mismo? ¿Les da alguna diferencia? A mí me da igual. A mí me da lo mismo. Perfecto. Muy bien. Sí, de hecho estoy aquí comprobándolo, efectivamente es lo que nos da. Muy bien, gracias. Entonces, esto quiere decir que tenemos aquí un gasto de 26.52 litros por segundo, ¿verdad? Que bueno, podríamos todavía disminuirlo, vámonos disminuyendo, creo que todavía podemos quitarlo más. Sí, vamos a volver a bajar todavía la altura, hasta que andemos alrededor a lo mejor de unos 18, 20 metros, litros por segundo nada más. Pero aquí estamos otra vez por encima del doble. Vamos a dejar como límite que sea el doble de la demanda que me exige la población, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo otra vez vamos a modificar entonces la altura. ¿Sí? ¿Qué altura proponen ahora? Inferior a 8.5, que me dé un gasto que cubra los 12. 4. No, 5 metros, profe. Muy bien, vámonos con 5 metros. 5 metros, por ahí fue lo primero que logré escuchar. Vamos agregando los 5 metros. Entonces repetimos la operación. Vamos a modificar ahora entonces la pendiente
con base a esta nueva altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la pendiente que ahora me daría con esta altura y la misma distancia? Sería .2272. Muy bien, gracias. Perfecto. A ver, entonces, bueno, a los demás sí les da la misma pendiente de 22.72 o a alguien le da diferente. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, entonces ahora sí, ayúdenme por favor a recalcular el gasto de demanda, la Q, para ver ahora sí si andamos cerca o más cercano al gasto de los 12 litros por segundo. Tengo un resultado, profe. ¿Sí? ¿Cuánto le da? 0.0208. Perfecto. 208. Perfecto. Muy bien, gracias. ¿A los demás les da lo mismo? A ver, verifiquemos ese dato. A mí me dio lo mismo. A mí también me dio igual. A mí también me dio lo mismo. Excelente. Bien, güey, que nos vio. Entonces, Te marcamos. a ver, alguien que tenga por ahí el micrófono abierto, se lo encargo, por favor. No queremos enterarnos de pláticas privadas. Entonces, ya convertido a litros por segundo, o sea, por 1000, quedaría de 20, ¿verdad? .08, ¿verdad? Y ahora sí, ya daríamos como bueno este dato, ¿verdad? Y bueno, ajustamos ya una demanda que cubre el 12 dentro del rango de menos del doble. Y entonces, ahora sí, con esto ya tendríamos nuestro tanque ya con la altura correcta. Entonces, ya como conclusión, muchachos, prácticamente terminamos ya el tema. Fíjense cómo esta ecuación, este método de Hazen-Williams, tiene directamente relación con la topografía, sobre todo con los perfiles topográficos. Y no solamente tiene que ver con la topografía, digamos, de una red en una montaña, tal vez es como lo podemos relacionar, sino también con el diseño de un tanque. Y esto inclusive yo lo podría también calcular para el gasto en una casa. Yo calculo la altura a la que tengo mi tinaco, y con base a ello yo digo, no, mi tinaco, para que tenga más presión y para que el gasto cubra la demanda que tiene a lo mejor mi casa, pues voy a subirlo 1 metro, le hago una base de 1 metro y con esto voy a tener ya más segura la demanda. Es decir, me sirve para análisis pequeñitos o análisis muy grandes. Pero si se dan cuenta, tiene una relación muy, muy pegadita a la topografía. Y si se han dado cuenta hasta ahorita con los temas, nos damos cuenta que la topografía tiene una relación estrecha con muchos tipos de proyectos y los que nos faltan todavía ver en el siguiente bloque de esta materia, ¿verdad? Entonces, terminamos con la sesión, con esto, la sesión del día de hoy, salvo que, bueno, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, pues, con el tema. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, muchachos, terminamos la sesión del día de hoy. Les platico, recuerden que la mala que se llevan es que la siguiente semana aplicamos el examen, el primer examen teórico. Todas las materias de práctica que nos llevan práctica también se van a aplicar o se van a resolver o se van a evaluar con entregas de prácticas y de, digamos, ir complementando las tareas y ejercicios de la plataforma de Classroom. Aquí en la materia de teoría, acuérdense que el examen tiene un valor muy alto y se va a complementar con las calificaciones o con la entrega, perdón, de tareas en la plataforma. Entonces, en el transcurso de la semana, yo creo que más tardar el miércoles, les estaré pasando ahí ya sea por WhatsApp o en el tablón de Classroom, de qué manera vamos a aplicar el examen. Porque les decía, voy a ver si lo hacemos, ya sea por medio de un formulario de Google, o ya sea que yo les suba el examen en PDF y ustedes ahí lo resuelvan como una actividad más. En su defecto, ya sea por la opción 1 o la opción 2, van a tener tiempo de entrega. ¿Sí? Vamos, yo voy a dar, normalmente este examen dura 2 horas. Es lo que, digamos, si fuera presencial, lo podríamos hacer. ¿Sí? Pero en este caso,
vamos a dejar 3 horas como margen de tolerancia para que ustedes lo puedan subir. Es decir, el examen va a iniciar a las 4 de la tarde y hasta las 7 de la tarde van a poderlo subir. Ya después de las 7 va a tener profe, puntos menos. Sí, dígame. ¿Va a ser necesario el requerimiento de la computadora? No necesariamente. Si lo hacen, digamos, pero lo único que sí van a necesitar como, digamos, la computadora la van a necesitar nada más para ver el examen. ¿Sí? Okay. Pero es que no, para es que, subir... Sí, es que no tengo, yo la mía se me descompuso, entonces para ir pidiendo una para ver si me la pueden facilitar, pues. Pues no necesariamente. ¿Cree que con su celular pueda subir una foto del examen, por ejemplo? ¿O no? No, sí, claro, con el celular, sí. Muy así bien. así lo puede subir, nada más sube la foto, o 2 o 3 fotos que sean del examen y con eso, no necesita tanto. Porque el examen se debe resolver a mano, a final de cuentas. Ok, perfecto, profe. Muy bien. Le iba a preguntar a alguien. Profe, yo creo que la opción de PDF... A ver, no lo escuché, perdón. Yo creo que la opción de PDF estaría mejor. ¿Sí me escuchó? Sí, ya, perdón, de PDF. Sí, está bien, yo creo que sí, podría ser mejor. Porque sí, como en este caso... El semestre pasado mucho... Sí. El semestre pasado muchos profesores hicieron con lo del formulario de Google, pero lo que pasaba es que a veces con la conexión de internet que tenían, el examen se reiniciaba y las preguntas que habías hecho valían como el examen nada más, entonces a muchos le iban mal y el profe tenía que volver a subir el examen de nuevo. Bueno, qué bueno que me pasa ese tip. Aparte también, digo, esta materia, como el examen no va a ser digamos, de opción múltiple, evidentemente, porque sí se va a evaluar el procedimiento que siguieron para resolver el examen. Digamos que, bueno, yo normalmente la forma en la que yo evalúo los exámenes es que yo le doy valor a todos los pasos del examen. Es decir, si ustedes en un reactivo, por ejemplo, en la tabla de alcantarillado, que va a ser el primer reactivo del examen, digamos que iniciaron su proceso bien, obtuvieron sus cotas de terreno bien, y que a lo mejor a media tabla se equivocaron, dijeron, bueno, se equivocaron en una pendiente a lo mejor, y eso les generó errores en las cotas de rasante, o de arrastre, perdón, y luego les dio errores de altura, y así se fueron llevando el error. Yo ese reactivo, por ejemplo, yo les pondría medio punto, porque si me vuelvo muy estricto y les digo simplemente bien o mal, o correcto o incorrecto, yo creo que les voy a perjudicar demasiado. Entonces a lo que voy es que yo creo que sí es muy buena opción hacerlo mejor como un PDF. Yo lo voy a subir ese PDF exactamente a las 4 de la tarde del siguiente viernes. Subo como una actividad más aquí en la plataforma de Classroom. Ustedes accesan a ella. Inclusive digo, también si se les facilita lo puedo subir a WhatsApp. A las 4 también lo subo al WhatsApp, no hay problema. Por si para alguien no es fácil entrar al WhatsApp, lo pueda ver allí. Enseguida, ya que esté digamos ya activo el examen, se les va a dar 3 horas para subirlo. La entrega sí sería solamente en Classroom, no se aceptarían entregas en WhatsApp, todo en Classroom, sí, para que lo suban allí. Y como les comentaba, ya que se terminen las 3 horas, o sea, a las 7 de la tarde, seguramente más de alguno va a seguir entregando examen. Se va a recibir el examen, pero se le va a restar puntos por entrega tardía. No muchos, pero sí se les va a restar algunos puntos para que tengan cuidado con el tiempo de entrega. Yo creo que, créanme que si lo hacen con cuidado, 3 horas les va a sobrar, porque ese examen es para 2 horas, no más. Entonces yo creo que tienen bastante tiempo. Entonces yo les recomiendo y les pido que no solamente me suban el resultado del examen, suban todo el examen, así sean 20 páginas de examen que ustedes llenaron, suban las 20 fotos del examen, porque les digo, cada pasito que ustedes resuelvan valen puntos para mí. Entonces, si me ponen el puro resultado, yo les puedo restar puntos porque no entregaron el procedimiento. Yo no sé realmente si se los pasó el compañero, si lo bajaron de alguna página, no sé. Entonces yo voy a evaluar paso a pasito todo el procedimiento que ustedes siguieron. Entonces tienen que el examen resolverlo a mano. Si alguien me entrega el examen en Excel o algo de esto, no vale. Tiene que ser a mano y en PDF o JPG o como imagen, pues, conteniendo todo el procedimiento del examen. Sí, espero que, no sé si quedó claro lo que trato de externar. Profe, ¿será con pocos pasos el examen? O sea,
porque ya ve que hay unos que son muy tardados porque se repiten el procedimiento muchas veces, como en el de vialidad, por ejemplo. Ajá. Como por el Excel. Pero en ese caso, como no vas a poder ver en Excel, sí sería muy tardado, no sería un poco nada. No, miren, lo que pasa es que falta que vean el examen, por supuesto. El examen, el reactivo del examen no va a ser tan extenso como el que nosotros vimos en la clase o en los ejemplos. Va a ser problemas más pequeñitos con el fin de que tengan el tiempo de hacerlo. Y les repito, sí es necesario que lo resuelvan a mano totalmente. Sí, para que por favor tengan mucho cuidado con la entrega, que sea, repito, a mano llenado la tabla. Lo que sí pueden hacer, por supuesto, es a lo mejor imprimir una tabla en Excel en blanco y luego ustedes llenarla. Eso sí lo pueden hacer, pero el resultado debe ser llenado a mano. Y el procedimiento, pues, por supuesto. Compañero Miguel Bogarín iba a preguntar algo también. Creo que no. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda con relación al examen? O ya sí queda más o menos claro lo que vamos a hacer. ¿Todo bien, profe? Muy bien. Entonces, en la siguiente semana, de todas maneras, yo no me voy a conectar a Classroom, por supuesto. Todo va a ser ya en el WhatsApp. Ahí les estaré avisando que ya está el examen. Ahí mismo les comparto el examen. Y lo que sí voy a hacer es que cuando ya se terminen las 3 horas, voy a empezar a revisar las entregas en el Classroom. En el trabajo de clase voy a empezar a revisar los exámenes que vayan ustedes entregando. Y yo creo que ese mismo día les entrego la calificación del primer examen. Y para que por favor ahí estén puntuales, por favor, la próxima semana, para que no pierdan mucho tiempo y no empiecen tarde el examen. Y entonces, terminamos, muchachos, la sesión el día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Subo la clase a la plataforma como siempre. Y entonces por ahí los estaré saludando la próxima semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Esté bien. Estén muy bien. Buena tarde a todos. Hasta luego. Buena tarde.